Listo. Como les iba diciendo, gracias Diana. Como les iba diciendo, vamos a hablar de las postrimerías, muerte y juicio. Resulta que las postrimerías no solamente son en la muerte y el juicio. Nosotros aquí en la consagración la dividimos en alrededor de 3 clases. Al principio habíamos planeado esta clase que fuese una oración, fuese algo diferente, pero bueno, el Señor incluso ayer les permitió prepararlos para esta clase, fue algo muy bonito. Y se divide no solamente en muerte y juicio, las postrimerías también son purgatorio, infierno y cielo. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la muerte y el juicio. Como vieron en la frase que dice ahí, el hombre no solamente es materia, nosotros no solamente somos un cúmulo de átomos, no solamente somos una explosión, o sea, nosotros no somos carne, hueso, nosotros también somos creados para lo eterno, somos seres que han sido creados para un fin en especial. El fin en especial es el cielo, es la eternidad, es Dios. Entonces, nos vamos un poquito más adelante. La justicia exige eternidad. A ver, cuando nosotros nos dicen postrimerías, usualmente, no sé si a alguno le gustaría participar, usualmente las postrimerías suena a postre. Suena a, cuando yo pienso en postrimerías me imagino, no sé, un helado de chocolate con galleta Oreo o algo así. Y así es, las postrimerías son el postre. Las postrimerías son eso que nos espera al final de algo, al final de qué. Es eso rico que nos guarda, que nosotros siempre guardamos el espacio. Yo no sé ustedes, pero por lo menos yo siempre tengo espacio para un postre. Entonces, aquí hay un título que dice, la justicia exige eternidad. Resulta que nosotros, la mayoría del tiempo, estamos pensando en lo justos que debemos ser, en que si una persona hace algo mal, por ejemplo, comete un delito grave, un delito leve o cualquiera que sea, merece que ese delito tenga la repercusión necesaria. Es decir, que si yo robo, merezco que tenga cárcel dependiendo al grado que hice. Que si yo, no sé, mato a alguien, como ahora no sé si estoy bien, leí por ahí en un periódico, no me acuerdo cuál, que decía que estaban ya hablando lo de la cadena perpetua para los violadores, si no estoy mal. Por ejemplo, eso. Para nosotros en la vida creo que todo debe tener una solución o en su defecto la justicia debe tener, sea su castigo, la injusticia, perdón, debe tenerse de su castigo, cualquier cosa, ¿cierto? Con eso vemos que muchos de nuestros pensamientos comienzan en, voy a poner unos ejemplos bastante grandes como para ser bastante explícitos en esto. Pensemos en Hitler. Él merecería un castigo, o sea, sientan con la cabeza. Pues ante los ojos humanos, una persona que haga semejante desfachatez, semejante acto tan atroz, merece un castigo, ¿cierto? Y una persona como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, que, Dios mío, o muchos santos, o muchas personas que vemos, incluso médicos, por ejemplo, ahora mismo que estamos en esto de esta pandemia, personas que han hecho cosas muy buenas, que han dado su vida por muchas personas, obviamente merecen una recompensa por todo lo que han hecho. Y esa es como nuestra lógica de la vida. Pero a veces la lógica de Dios es un poquito ilógica para nosotros, porque para Dios su justicia es tan infinita como su misericordia. O sea, el Señor no tiene una explicación para nosotros como humanos, como personas, el decir, mi misericordia llega hasta donde tú creas que pueda llegar. Por ejemplo, mi misericordia llega hasta donde tú veas el fin del mar. Y allí, pero nada. No, porque pone entrada, no sé qué, el dispositivo, punto. Oh, señora Ramita, le estamos escuchando. El volumen alto reclamo aquí. Qué linda. Bueno, se está agotando el tiempo. Ahorita en 10 minutos les mando otra vez el link, pero sigamos hasta que se acabe. Entonces,
La justicia exige eternidad. Este título para mí fue puesto ya que cuando somos verdaderamente justos en lo que vivimos, el Señor nos va a compensar con algo diferente, con algo que no estamos acostumbrados a ver, que es el vivir eternamente. Justo ayer encontré como un post, una publicación en Instagram que hablaba del sueño. No me acuerdo cómo decía mucho, pero hablaba del sueño. Cuando uno babea cuando está dormido, que por qué la gente babea cuando estaba dormido. Y yo lo empecé a leer y lo leí y al final decía que cuando estamos dormidos no somos no controlamos nuestros actos, no los controlamos lo que hacemos, lo que podemos hacer. Dormido podemos estar roncando y tú te escuchas roncando cuando estás dormido. Evidentemente uno no puede escucharse porque uno está dormido, no puede escuchar. Pero eso mismo pasa con nuestra vida y con la muerte. La vida natural aquí en la tierra y nuestra vida eterna, que vendría siendo la muerte a la vida natural. Nosotros en esta vida estamos como dormidos, no somos autónomos, no autónomos sí somos, más bien no somos responsables muchas veces de lo que hacemos, y con esto me refiero a que para poder hacer cosas buenas aquí, mientras estamos en la tierra, debemos creer en Dios, debemos aceptar que Dios tome las riendas de nuestra vida, porque Él es el único enteramente bueno, y si nosotros nos dejamos guiar por Él, seremos como Él, buenos. Entonces, en este orden de ideas, la postrimería es eso, es lo que viene después de, post, después, como postre. Entonces, ¿por qué hablar de postrimerías? A mí me gusta decir, ¿por qué no hablar de postrimerías? En Eclesiásticos 7:40 dice, acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Nosotros debemos ser conscientes de lo que, primero, de lo que estamos llamados, a lo que estamos llamados, segundo, a lo que vivimos en nuestra tierra, y tercero, a lo que nos espera después. Cuando en un juzgado van a condenar a alguien a cárcel, a muerte o a lo que sea, siempre le leen sus derechos. Al comienzo de algo le leen sus derechos. Antes de cualquier cosa le dicen, usted tiene derecho a llamar a un abogado, a esto. Le leen sus derechos porque el Señor hace las cosas más lógicas de lo que nosotros la podemos hacer. Y evidentemente para nosotros poder condenarnos o salvarnos, primero debemos saber cómo. Entonces, es necesario hablar de lo que nos espera después, porque si no sabemos y no somos conscientes de lo que nos espera, no vamos a poder hacer las cosas conforme a lo que el Señor nos va a pedir. Resulta, muchachos, que las postrimerías tienen una peculiaridad. A mí me gusta mucho este tema porque verdaderamente nos lleva a pensar en lo que estamos haciendo, si estamos haciendo algo bien, si estamos haciendo algo mal, en cómo hacer las cosas, en por qué hacerlas, en por qué no hacerlas. Y usualmente nos cuesta mucho el hacer las cosas debidas porque nos hemos acostumbrado a hacer lo indebido. Sea porque así nos enseñaron, sea porque es lo único que hemos visto en la sociedad. A veces nos enfrascamos en echar la culpa solamente a lo que está afuera y nos olvidamos que el Señor nos dice que lo malo no es lo que está afuera, sino lo que está dentro de ti, ahí en tu corazón. En el documento que les mandé hay varias citas bíblicas, muchas otras cositas que les pueden servir también para estudiar. También ojalá la lean, no lo dejen ahí como el documento en el WhatsApp, sino que puedan leerlo, mirarlo, ojearlo, buscarse interrogantes, hacer preguntas. A mí me gusta mucho que me pregunten, porque cuando uno se pregunta, el preguntarse tiene dos perspectivas. La primera es querer conocer la verdad y la segunda es querer disociar la verdad. Nosotros debemos preguntar, sea para cual sea de cualquiera de las dos. Es necesario aclarar nuestras dudas. Si no aclaramos nuestras dudas, nunca podremos decir, ok, tienes razón, o no, yo siento que yo soy la que tengo razón. Entonces, para nosotros poder hablar de nuestras postrimerías, debemos hablar de lo que hacemos en vida.
ahorita les puse el ejemplo de Santa Teresa y de Hitler, porque fueron dos personas completamente diferentes en su vida, sabiendo que los dos vinieron con la misma razón, que fue amar, conocer y servir a Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos dicen que nosotros venimos al mundo para tres cosas, las que les acabo de mencionar: amar, conocer y servir a Dios. Amarlo. No, perdón, es conocer, amar y servir. Qué pena. Conocer, amar y servir. Primero, uno no ama lo que no conoce. Segundo, uno no sirve lo que no ama. Si no amo, no sirvo. Si no conozco, no amo. Por eso, en estos dos ejemplos que tenemos de Santa Teresa de Calcuta y Hitler, vemos la diferencia que hay entre los dos. Madre Teresa, ¿qué hizo? Ayudó enfermos, se fue religiosa, estuvo atendiendo al prójimo todo el tiempo de su vida. Ella dedicó su vida entera a servir a la comunidad, a servir a Dios, a servir sobre todo a Dios por medio de las personas. Eso es muy importante en el transcurso de nuestra vida. Nosotros debemos aprender que nosotros no servimos al hombre, nosotros servimos a Dios por medio del hombre. Nosotros debemos saber que la vida entera es un camino, un medio para llegar a nuestro fin último, que es Dios. Debemos conocer que nuestra vida todo lo que hay en nuestra vida es para llegar a un fin último, que es Dios. Con esto quiero decir, si tú muchas veces nos ponemos a pensar, por ejemplo, les pongo algo muy cotidiano, que por lo menos a mí me pasa mucho, y mi mamá me está escuchando. Yo le decía a mi mamá, pero ¿por qué no le mandas a mi hermana a lavar los platos? Porque yo y no él. Como quien dice, mi mamá me dice, lava los platos o recoge la ropa o recoge la basura o cualquier cosa. Y claro, veía a mi hermano ahí, yo como que, pero ¿por qué no le dices a mi hermano? Y ese error se comete porque nos olvidamos de nuestro fin último, nos olvidamos de nuestras postrimerías, nos olvidamos que al final de todo seremos juzgados en el amor. ¿Qué quiere decir esto de ser juzgados en el amor? Para poder ser juzgados en el amor tenemos que haber amado. Dios es amor, lo dice Juan 1, si no estoy mal. Dios es amor. En Corintios Pablo nos lo repite cuando nos dice que el amor es paciente, el amor es verdad, el amor es caritativo, el amor no juzga, el amor no se predispone, el amor, de todo, que es el himno del amor que tiene en Corintios 13, si no estoy mal, Corintios 13. Y es verdad, cuando nosotros nos olvidamos de nuestras postrimerías, no hacemos las cosas que debemos hacer. Nos olvidamos que ese fin último que es Dios, ese fin último que es servirle, después de haberle conocido, lo amamos y le servimos. Y un medio para servirle perfectamente a Dios es sin duda el servir a nuestros hermanos. Y para servir a nuestros hermanos, hombre, no es necesario ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo en cuarentena. Nosotros podemos servir incluso en la distancia. Bueno, voy a cortar porque dice que queda menos de un minuto. Entonces voy a mandarles de nuevo a WhatsApp para que entremos, ¿les parece? Bien, voy a cortar. Listo. Seguimos. Entonces, en esto de las postrimerías, como les dije al principio, hay algo que se llama muerte y juicio. Vamos a hablar primero de la muerte. Las postrimerías nos deben incentivar a valorar nuestra vida. Algo precioso que nos ha dado el Señor es nuestra vida, es el saber que en Él vamos a encontrar la vida eterna, que es lo que verdaderamente nos debe importar. Santa Teresa de Jesús nos dice, ven muerte, tan escondida que no te sienta venir, porque el gozo de morir no me vuelva a dar vida. O sea, imagínense esas palabras. Quiero que lo leamos un momentico ahí donde estamos, lo que dice Santa Teresa. Ven muerte tan escondida que no te sienta venir,
porque el gozo de morir no me vuelva a dar la vida. Qué palabras en realidad tan profundas, porque la muerte tiene dos connotaciones diferentes. Una de la primera connotación es la humana, la que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es más el miedo a dejar esta vida, es como más el miedo a dejar esto que tenemos, el miedo a perder a nuestros familiares, el miedo a perder a nuestros hermanos, a la pareja, con quien sea, el miedo a perderlo todo. La muerte es para nosotros muchas veces significa el fin de algo bueno, que es la vida. Pero en realidad la muerte es el principio de algo mejor, que es la vida eterna. Cuando había una niña que se llamaba Santa Teresita del Niño Jesús, ella tenía una frase muy peculiar de ella que dice: muero porque no muero. Imagínense lo tan deseoso que era morir para los santos, que decían, como decía esta santaza que es Teresa de Jesús, porque el gozo de morir no me vuelva a dar vida. O sea, el morir ya es saber que lo que nos espera después de esta vida es Dios. E imagínense la felicidad de una persona al saber que va a ver el rostro de aquel que esperó ver por tanto tiempo. Resulta, muchachos, que voy a poner unos cuantos ejemplitos de muerte. La muerte nos debe dar miedo, para mí personalmente nos debe dar miedo en un caso, solo en un caso, que fallezcamos en pecado mortal. Yo creo que ya pecado, ¿quién me confirma si ya dimos pecado? De Adriana, no me acuerdo. Sí, yo no di pecado. Especial ha sido muchas veces. Ajá. Oye, Adri, cuando nos habló de pecado, nos habló de lo que es pecado mortal y pecado venial, ¿cierto? Pecado mortal. Sí, señorita, los dos. Pecado mortal. Pecado mortal. Vean, la única forma que hay de no pecar, y me atrevo a decirlo, mortalmente por lo menos, es conocer nuestras postrimerías, es conocer lo que hay después de lo que viene después. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes ven una baranda en un puente y ustedes no ven el fin, ustedes se asoman y no ven el fin, ¿ustedes se tirarían así nada más porque sí? No. Pero si por el contrario nosotros vemos una baranda y vemos que después hay como un piso donde uno puede acostarse, ver las estrellas, comerse unas crispetas con panela, obviamente ahí es diferente. Uno puede lanzar el pie y decir, bueno, listo, yo me puedo acostar y no hay ningún problema. Pero si yo veo un vacío, yo no me voy a tirar. O sea, qué pena, pero yo no lo digo. Ni el paracaidismo, ni nada de eso. Dios, qué miedo. Eso es la postrimería. Sencillito. Sencillito, porque si nosotros conocemos lo que hay después, sabemos a qué atenernos durante nuestra estancia en la tierra. Ahí se fue. Bueno, resulta que tenemos aquí unos cuantos textos de lo que nos habla la muerte como consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado mortal, de ese primer pecado que cometieron nuestros padres por allá en el Génesis, cuando nos hablan que Eva fue seducida por la serpiente y que comió del fruto prohibido. Les cuento que la manzana no solamente es el fruto prohibido, a veces el fruto prohibido, yo quiero que nos pongamos a pensar, voy a detenerme aquí un segundo y quiero que nos pongamos a pensar una cosa. Vamos a tomar un cuaderno ahora mismo ya, inmediatamente, ipso facto, un lapicero, yo tengo uno aquí,
y vamos a escribir cuál es nuestro fruto prohibido. Quiero que pensemos un momentico cuál es nuestro fruto prohibido. ¿Ya pensaron cuál es su fruto prohibido? ¿Han así o así? Okay. Entonces, miren lo que dice eso. La muerte es la paga por el pecado. Esta no se encontraba en el plan de Dios. Voy a irle desmenuzando un poquito para que vayamos entendiendo un poquito algo más a fondo. El plan de Dios. Miren lo que dice, esto no se encontraba en el plan de Dios. Dios tenía un plan. Y en el plan no estaba que pecáramos, pero aún así sucedió. Es decir, que nosotros tenemos el libre albedrío desde el principio, desde que fuimos creados como criaturas. Aunque fuimos creados en conjunto, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor nos dio una voluntad para poderla unir a la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, 3 personas. Pero el Señor tenía un plan, el Señor claro que tenía un plan, el Señor claro que se ideó algo, ¿eh? Un tipo arquitecto que cogió de los planos y dijo, voy a crear esto así, no sé qué. Y él tenía un plan, él tenía una idea, él decía, yo quiero esto para mis hijos, yo quiero que ellos sean así, yo quiero que ellos me amen por lo que soy, por quien soy, yo quiero que ellos me amen porque, oigan, me veo. Me borra la verdad. Bueno, no importa. Me amen por quien soy. Entonces, el Señor, después de tener su plan, después de haber creado muchas cosas, Él creó el mundo, los animales, todo lo que ya nosotros conocemos de Génesis, realmente Dios nos creó todo. El Señor también nos dio una posibilidad, el de vivir eternamente o el de morir. Ese es el fruto prohibido. Entonces, tu fruto prohibido es la forma que Dios te pone en tu vida para que tú digas, vivo o muero. Vivir eternamente o morir eternamente. Nosotros debemos pasar como una línea ecuatorial en nuestra vida en donde debemos dividirla. Lo que fuimos y lo que seremos. Lo que somos, estamos ahora mismo. Ahora que estamos así, ahora que somos ahora mismo, unos escuchantes, estamos atendiendo una clase, eso es lo que somos ahora mismo. Pero lo que fuimos y lo que somos, nosotros debemos aprender a dividirlo. No podemos regirnos solamente a lo que alguna vez fuimos y seguir siendo igual. Siempre debemos buscar ser mejor y eso es lo que el Señor quiere con ese pecado, con ese fruto prohibido que hay en tu vida. Si el fruto prohibido es la pornografía, si el fruto prohibido es la fornicación, si el fruto prohibido es cualquiera de los pecados que conocemos, el hurtar, el mentir, el no amar a papá y a mamá, el jurar el nombre de Dios en vano, el robar, cualquiera de esos, el mirar a la mujer o el hombre del prójimo. Cualquiera que sea tu fruto prohibido, el Señor te lo ha puesto. O sea, miren que el Señor no lo quitó de ahí. Dios pudo haber en su plan dicho, yo no voy a poner ese fruto porque estos tontos van a caer en cualquier momento. No. El Señor confió en nosotros. El ponerlo ahí, muchas veces pensamos que el colocar una piedrita en el camino de alguien es para que se tropiece. Eso lo podemos hacer nosotros, que somos muy egoístas a veces. Pero Dios lo hace porque Él confía en que tú vas a poder mirar esa piedra, tomarla y construir un puente con ella. Por eso el plan de Dios siempre fue que tú fueses libre. Entonces, miren lo que dice después.
La iglesia así nos lo ha enseñado. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Es decir, nosotros somos finitos, nos acabamos con 80, 30, 40, 20 años por un coronavirus, pero nos acabamos. Lo dice en Génesis 18. Después nos dice, en un sentido la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Es decir, volvemos al principio, después de haber tomado ese fruto prohibido, después de haber consentido ese pecado que sabemos que no nos lleva sino a ofender a Dios, alcanzamos el salario del pecado. Es decir, nos pagaron por hacer un mal. ¿Y el pago cuál fue? Permanecer, el pecado cuál fue? Morir carnalmente. Desde un principio el Señor no pretendía que tú murieras. Él no quería que tú fueses un cuerpo que se pudriera y que se lo comieran los gusanos, ¿no? Porque Él quería que todo tú fueses tan divino como Él. Porque si no, el Señor hubiese creado la muerte desde un principio. ¿Qué fue lo que Satanás en ese momento le propuso a Eva? Escúchenlo bien, serán como dioses, podrán hacer lo que ustedes quieran, tendrán todo lo que quieran, ustedes podrán decidir entre el bien y el mal, no habrá nadie que les diga que decida por ustedes lo podrán hacer. Lo que es totalmente falso, porque desde el principio el Señor les dijo que todo esto es suyo. El Señor dijo, vamos a crearlo a nuestra imagen y semejanza, es decir, como Dios ya éramos. Como Dios ya éramos. No nos íbamos a acabar, éramos infinitos. Éramos como Dios. Teníamos todo lo que el Señor había creado, lo puso a los pies del hombre y de la mujer. Podrán hacer lo que ustedes quieran. El Señor les dio la libertad, solo les dijo, lo único que os pido es no coman ese fruto. Seguimos entonces. Eso que ven ustedes del salario del pecado lo encontramos en Romanos 6 del 23 y el Génesis 2:17 y en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 10:06. El hombre por naturaleza era mortal, pero Dios le había dado el don de la inmortalidad. Este don lo perdió con el pecado. Seguimos aquí. Cuando el hombre muere, hace frente a tres cosas, lo que les decía ahorita, pasado, presente y futuro. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, ahí me suspendieron 15 días. Cuando me suspendieron 15 días, me acuerdo que en ese entonces la rectora del colegio me decía, ¿qué hiciste? Porque incluso fue contra mi voluntad que me suspendió. Me preguntaba qué hiciste. Antes de darme la suspensión me hicieron un breve interrogatorio en el que preguntaban qué había hecho, por qué seguía haciéndolo y qué pensaba hacer. Me ponía en ese momento de mi juicio, cuando me sentí en un juicio, me puso tres frentes: lo que hice, lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. Lo que hice fue una acción grave para el colegio. Lo que estaba haciendo era aún peor, ya que no solamente resguardaba lo que había hecho, sino que además de todo eso, seguía infringiendo varias normas de la institución. Y lo que iba a hacer, vean, eso es tan importante como cualquiera de los otros dos, pero es lo que más duda nos causa en nuestra vida. Es una incertidumbre saber lo que va a pasar, pero dice un viejo refrán que cada quien se labra su propio destino. Mi mamá siempre me dice, ya yo estoy vieja y yo no puedo seguir guiando el bus de tu vida. Lo que es muy cierto. El Señor nos coloca una calle en una sola dirección que es hacia la vida eterna, pero a los laterales de esta calle tenemos nuestros vicios, nuestro pasado, tenemos lo que queremos ser, tenemos lo que queremos borrar, tenemos
lo que nos aferra a lo que tenemos y a lo que no tenemos y muchísimas cosas. Entonces, el hombre al momento de morir, el Señor toma frente en eso y le pregunta, ¿qué hiciste con tu vida? El Señor a todos nos ha dado dones. Todos tenemos dones, todos tenemos inmensidad de cosas extraordinarias que podemos poner al servicio. A nosotros no nos dan, yo una vez, una de las clases que dimos, que si son buenas las riquezas, el Señor a algunos nos da riquezas materiales, a otros nos da riquezas emocionales, como es poder ser una persona paciente, comprensiva, una persona capaz de dar consejos, buenos consejos, y nos pone también riquezas sociales, personas capaces de ser sociales, de ser capaces de confabular y compaginar con muchas personas. Y el Señor nos pregunta, ¿qué hiciste con eso? Yo no sé si ustedes se acordarán de una parábola de la palabra de Dios, que Él coge a unas personas, a algunos trabajadores, porque creo que se iba a ir de viaje, o no sé qué iba a hacer. Y a cada uno le da a guardar unos talentos o unos dones. Uno le da 10, al otro le da 5 y al otro le da 1. El que le dio 10 los tomó y se fue a multiplicarlos. Los multiplicó y tal. Y cuando el amo llegó, se los presentó y bravo. El que le dio 5 hizo exactamente lo mismo. Pero el que le dio 1, ¿qué hizo? Lo enterró y le dijo, lo que pasa es que yo sé que tú eres fuerte, que tú cuando juzgas lo haces con claridad, que lo haces bien, y por eso yo, en vez de hacer algo mal, preferí guardártelo para que te cogiera, por si, como quien dice, por si me lo robaban o por si no, yo mejor lo guardé. Y el Señor le dijo, siervo inútil. Siervo inútil. Ese fue el momento del juicio. En la Biblia nosotros tenemos muchísimos momentos, parábolas, muchísimos, entre los evangelios, historias en las que el Señor nos muestra una prefiguración de lo que puede ser el juicio y de lo que es la muerte. El pecado es la muerte. No hay otra muerte tan significativa como es morir a la gracia de Dios. Imagínense ustedes estar en una casa en donde tienen de todo, pero no tienes a nadie con quien compartir eso, no tienes personas alrededor con quien poder donar lo que tienes, estás encerrado, no puedes salir, no puedes hacer más nada, solo tienes todo lo material dentro de esa casa. Hijos, lo material se acaba. Se puede fundir el televisor, nos quedamos sin internet, nos pueden cortar la luz, el agua, se nos puede comer la cama, el comején, la licuadora se puede fundir, la nevera se puede fundir, la carne se puede dañar, las frutas se pueden podar, pueden pasar muchas cosas con lo material. Pero si tú estás en una casa sin nada, pero en compañía de tu familia y aprendes a valorarlos como nos está tocando hacer ahora, les aseguro que sin luz, aún así, se ríen de los chistes. Porque un televisor no te va a contar los chistes, pero tu familia sí. Entonces, miren lo que dice aquí Apocalipsis 14. Cuán diferente es la muerte del santo. Cuánto regocijo hay en ella. Muy bien lo dice la Escritura. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Morir no es malo. Debemos aprender que en realidad la muerte más dura es cuando sabemos que la persona muere en pecado mortal. Y aún así, ni siquiera sabiendo que muere en pecado mortal, sabemos hacia dónde va. Porque el juicio, gracias a Dios, lo hace Dios. Hay una película que yo recomiendo, voy a ponérselas para que la vean, que se llama La Cabaña. Mi mamá le perturbó un poco la película, pero es muy buena porque nos muestra un poquito de lo que es el juicio, de la forma de lo que es el juzgar. Y les voy a hacer un poquito de spoiler ahí con la película en una parte. Le dicen a la persona que estaba ahí que si él era capaz de ser el que juzga. Y él se sentó en la silla, como en las pistas de Blue, el sillón de pensar, el sillón de juzgar. Y ahí sentado le dijo, ahora tienes que juzgar a tu familia.
sea, el esposo, la esposa, la hija, el hijo, lo que sea, porque si habían hecho algo malo, ¿qué les pondría a hacer? Que él fuese que tomara la decisión. Imagínense ustedes juzgando a su propia mamá o su propio papá, sabiendo que hicieron algo malo, pero que les toque juzgarlo y mandarlos al infierno, mandarlos a la muerte eterna, a ustedes mismos. O sea, imagínense, si a nosotros nos parecería algo frustrante, yo no sería capaz ni siquiera de imaginármelo. Ahora imagínense el dolor de Dios. ¿Por qué creen que Dios hace tantas cosas para llamar su atención? Dios hace marometas, piruetas. No sé, el Señor, yo a veces me imagino a Dios como tipo en un circo, intentando hacer de cuanta cosa para tener tu atención. Y lo que hace el pecado es que nuestra atención esté completamente fijada en la miseria, mirando hacia abajo. Y nosotros debemos acostumbrarnos a mirar siempre a Dios. Si su mirada siempre está fija en Dios, les aseguro que lo que hay a su alrededor, Dios es como las cosas que le ponen a los caballos aquí, las viseras creo que se llaman. Aquí, en los ojitos, para que no se distraigan con lo que hay alrededor. El Señor hace eso con la gracia, eso hace la gracia en nosotros. No distraernos con lo que hay a nuestro alrededor. Dios siempre quiere que ustedes sobresalgan del pecado, que ustedes salgan por completo, que no toquen ni un pelito de esto. Entonces, la muerte va mucho más allá de algo físico. Estamos aquí prestados, estamos aquí pasando un tiempo de prueba. Esto es un desafío. La vida es un desafío en el que te ponen obstáculos, en el que te ponen pruebas, en el que te ponen a pensar, a usar todos los sentidos, para que usando los sentidos que el Señor nos ha permitido, que son nuestros dones, podamos llegar a ese fin último que es el cielo, que es servir a Dios. Tenemos, después de la muerte, todo el que muere, esto no tiene excepción alguna, pues, gracias a Dios, no hay poder político, ni social, ni económico que valga en el cielo. Todos somos, allá nosotros valemos por lo que hicimos. Dice el Señor en su palabra, muéstrame tus obras, muéstrame tu fe en obras y yo te mostraré mi fe. Una fe sin obras, también dice el Señor en su palabra, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, después de la muerte que viene, el juicio. El juicio. Yo no sé, yo siento que nosotros todos deberíamos todo el tiempo pensar en el juicio. Y no por miedo, sino por respeto. No por miedo a ser condenados, no por miedo a caer, a ser juzgados, que es lo que a nosotros más nos mueve aquí en la tierra. A veces ocultamos cosas por miedo a ser juzgados, cosas tan insignificantes, solo por miedo a que nos juzguen. Y eso nos lleva a buscarnos, a refugiarnos en respuestas tales como, por ejemplo, voy a poner un ejemplito. No, Vicky, tú hoy trapeaste mal el piso, te quedó un sucio aquí. ¿Qué es lo primero que uno dice? Sí, lo que pasa es que tienes razón. Uno siempre le da la razón. Es muy gracioso porque uno siempre da la razón. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que no, imagínate que a mí me dolía el brazo y hoy estoy como mal y todo esto. Y no, imagínate que me pasó tal cosa. Es muy raro que nosotros no nos justifiquemos. Es muy, muy, muy raro. Nosotros siempre tendemos a justificarnos, aunque sepamos que la otra persona tiene la razón. Pero es ese miedo a ser juzgados. Porque muy en el fondo de tu corazón y del mío, el Señor ha puesto ese orden de que al final seremos juzgados en el amor. Entonces, hay en el juicio dos formas, hay dos juicios. El primero es el juicio particular. Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1022. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el juicio particular que refiere su vida a Cristo. Aquí dice, su retribución eterna.
Imagínense eso, si a nosotros aquí en la tierra nos aplauden por hacer un acto bonito con personas necesitadas, imagínense en el cielo las gracias, los aplausos de los santos, del mismo Dios, por haberte portado bien en la tierra. Pero asimismo, como serán de grande, de majestuoso, eso que nos espera en el cielo, asimismo será esa mala recompensa de lo que nos espera si hacemos lo contrario a lo que Dios quiere. Asimismo será ese juicio negativo cuando el Señor te diga, no te conozco. Hay una señora que se llama Gloria Polo. Yo quiero que escuchen su ¿qué? Su testimonio. Para que Dianita por ahí si nos escucha con Adri, para que recuerden más o menos lo que les he mandado, para que lo recuerden porque a mí se me olvida después. El testimonio de Gloria Polo. Ella fue una mujer que cuenta, murió, bajó al infierno y pudo ver muchas cosas. Incluso sin escuchar ningún testimonio, después que lo lea, después que lo escuchen, dura artículo, pero cuando lo escuchen, después podremos hablar un poquito de eso. A mí me gustaría que ustedes hicieran preguntas. Quiero que ustedes se hagan muchas preguntas. Quiero que ustedes piensen mucho. O sea, cuando uno hace muchas preguntas es porque piensa mucho, introspecta mucho en lo que tenemos. Y yo quiero que ustedes lo hagan. Quiero que ustedes piensen mucho lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, si creen que están haciendo algo mal, si creen que hay algo que no les convence, como que dice, no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal, pregúntenselo, escríbanlo, y luego de eso, escríbanos a cualquiera de nosotros, a Diana, a Eduardo, a Adriana o a mí, escríbanos y pregunten, digan, hombre, me está pasando esto, yo no sé si esto está bien. Por ejemplo, cuando yo me estaba consagrando, yo le pregunté a mi mamá de consagración que si estaba mal que yo fuera a las discotecas. Y ella solamente me dijo, ¿eso lo haría Jesús y María? Ya nunca más fui. Así, o sea, sencillo. Nosotros tenemos en nuestra vida que ser radicales con todo. Y no es fácil. Yo no les voy a decir que es fácil decir de un día para otro, dejo esto. No les voy a decir que eso es sencillo. Pero el Señor nos da la gracia. Y a algunos la gracia se las da inmediata. Y si el Señor te ha dado una gracia inmediata a dejar algo, procura quedarte con esa gracia para siempre. Cultívala. Nútrela. Y a los que el Señor nos da la gracia de ir paulatinamente cambiando, también cultivemos eso con la perseverancia. A los que nos pone a esperar para cambiar nuestra forma de ser, de actuar, de pensar y de todo, es porque somos exageradamente impacientes. Queremos todo a vuelo de paja, así rapidito, a la velocidad de la luz. Y el Señor nos dice, no Señor, hay que aprender a esperar. Entonces, la retribución en un juicio particular que refiere a su vida con Cristo. Como una comisión de ventas. Vendiste tanto, te doy tanto. El Señor solamente nos pide que hagamos obras de misericordia. Pero Vicky, yo no sé cómo hacer para ser buena persona. Dios te dice, estuve hambriento y no me diste de comer, estuve sediento y no me diste de beber. Estuve tanto y no hiciste tanto, estuve esto y no hiciste esto. Como les dije, nuestro servicio, una de las formas de servir está en el prójimo y es en el más grande. Dios se regocija mucho en tu amor al prójimo, a con quien vives, a lo que haces en tu casa, a lo que haces en tu trabajo. Así eres indispensable, no para hacer las cosas mal, no para sentirte bien contigo, sino para que en ti vean a Dios, en ti puedan sentir el amor de Jesús. Dice después, a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, las bienaventuranzas del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Uf, muchachos, un condenado aquí en la Conchinchina es alguien que ha sido juzgado. Un condenado es alguien que en el marco de lo justo ha hecho algo errado. Y nosotros cuántas veces condenamos con nuestras palabras y pensamientos. Imagínense pues
todas las veces, yo quiero que nos pongamos a pensar hoy un poquito, todas las veces en las que hemos hablado, pensado, murmurado mal de alguien más. Ahí tú condenaste a la otra persona. En ti. Y eso no queda impune. Aunque en el mundo, en nuestra vida natural, en nuestra vida humana, en esta sociedad en la que estamos, muchas cosas queden impunes, les aseguro que en el cielo no. Porque ya no puede entrar algo torcido, manchado, sucio, y eso lo dice la palabra de Dios. Todo debe pasar por esto que aquí vemos, que se llama purificación. Todo debe pasar por una purificación. Si no hay purificación, les aseguro que será muy difícil que entremos al cielo. Miren que Dios en el Evangelio, en una de sus, pues en la palabra de Dios dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y ya hablamos de lo de las riquezas, lo que es las malas riquezas, pero porque el Señor pone semejante comparación. O sea, yo cada vez que escucho eso me imagino literal un camello tratando de meterlo por el huequito de una aguja. Es algo imposible, imposible. Entonces, de lo que el Señor nos quiere decir es que es imposible que alguien que al final de su vida no se arrepienta y no ame a Dios, entre al reino de los cielos. Hasta el último segundo, y aunque hasta el último segundo tenemos para arrepentirnos, el Señor siempre será justo. Es por eso que en su divina justicia está esa parte que se llama purgatorio. El purgatorio en la Biblia no está explícito, está implícito. Cuando el Señor nos dice, al cielo no entra nada manchado, nada sucio, para todo debe haber una purificación. Es como cuando hacen la esterilización de los elementos quirúrgicos que se utilizan en una cirugía. Yo no creo, y que Eduardo me corrija, si en un hospital, cuando van a hacer una cirugía, toman los elementos quirúrgicos sucios, sin haberlos antes pasado por una previa esterilización, una limpieza del lugar. Yo no creo que de una cirugía a otra cojan y no hagan asepsia ni nada de eso. Lo mismo pasa en el cielo. Si no hay una esterilización de tus males, si no hay una purificación, si no hay ese tallo de lo que hicimos mal, que no nos arrepentimos en la tierra, no confesamos y no reparamos, evidentemente al final nos va a tocar esperar un buen rato por allá en el purgatorio, ahí sentados, también sufriendo, se sufre mucho también, por eso quiero que vean el testimonio de Gloria Polo, porque ella nos explica mucho en su vivencia personal. ¿Que estamos obligados a creerlo? No, a creer lo que ella dice, pero sí estamos obligados a creer que existe un cielo, un infierno y un el purgatorio en la iglesia, según el catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos por acá. Voy a cerrar esto aquí. Hay otro juicio que se llama el juicio universal. Ese juicio viene al final. O sea, ese juicio solo viene con la segunda venida de Cristo. O sea, la particularidad de a ese juicio es que ya eso es el fin. Ya en ese juicio final hay algunos teólogos, algunos conferencistas de nuestra hermosa iglesia que le llaman a ese juicio universal la pena universal o la vergüenza universal, porque en ese juicio es donde nuestros pecados serán expuestos ante el mundo entero. Ya ahí todos estamos prácticamente muertos. Ya ahí todos estamos acabados, ya va a ser el fin. Miren lo que dice. Serán congregadas delante de él todas las naciones, el mundo entero. Esto no es que solamente en Barranquilla, en Colombia, en el barrio de Las Delicias, no. El mundo entero es algo, como le dice la palabra, universal. El universo entero va a poder ver tus faltas, va a poder ver tus hazañas, va a poder ver tus vergüenzas más grandes, o sea, lo que has creído ocultar toda tu vida, lo que nunca has contado, lo que decías
tenaz, no, para nada, esto jamás lo puede saber nadie. Eso que tú creías que iba a estar guardado, sepultado para toda tu vida, ese día se va a saber el mundo entero. O sea, de nada nos vale mucho hacer las cosas ocultas, porque al final todo se sabrá. Por eso está eso que dice, al final todo se conocerá, la verdad saldrá a la luz. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. En un rebaño siempre hay ovejas y cabras, pero nunca están juntas, porque pueden hacerse daño. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Las ovejas son mansas, las cabras son bastante testarudas. La palabra de Dios tiene una peculiaridad que a mí me gusta mucho. Bueno, seguimos mientras vienen los demás. Seguimos con esto del juicio universal. En este juicio universal, como les estaba diciendo, la particularidad es que ahí ya será lo que en el Apocalipsis nos llaman, y muchos profetas cuentan como la resurrección de los muertos, van a recuperar. Yo me lo imagino así, yo se lo voy a contar así como me lo imagino, como para hacerlo un poquito más entendible, porque, no sé, a mí al principio me costó trabajo como comprender esto de que hay un juicio final, que hay algo tan magnífico y tan grande como es esto. Entonces yo me lo imagino de esta forma. El mundo entero reunidos, viendo los ojos de Jesús, de los ojos de Dios, los ojos de la Trinidad. Una pantalla gigante, una pantalla enorme, o sea, imagínense una pantalla del tamaño del mar, del cielo, o sea, enorme, tiene que verla el mundo entero. Y en esa pantalla mostrando uno por uno, nos va a tocar esperar un montón también nuestro turno. Yo imagino que va a ser algo largo, yo imagino que va a ser un momento de oscuridad. Y cuando el Señor aparte los unos de los otros, es cuando en un momento de la palabra de Dios Él dijo que si nos avergonzábamos de Él ante el mundo, Él se avergonzaría de nosotros ante el Padre. Y nos dirá, apártate de mí, que no te conozco. No te conozco. O sea, imagínense ustedes que ustedes estén en la calle en un momento difícil, que no sé, los estén robando y venga un policía que los puede ayudar, y ustedes lo conocen y le dicen, Juancho, ayúdame. Y el policía te ve y dice, ni te conozco. Entonces, imagínense cómo se sentirían, y claro, la persona robando de todo, pegando. Y así mismo va a ser ese momento en donde no va a haber muertos, no va a haber vivos, simplemente van a haber personas en el proceso de juzgarlo, porque después de eso el Señor nos promete cielo nuevo y tierra nueva, y eso lo dice la palabra de Dios. El Señor nos promete al final de todo esto, de su segunda venida, de esa segunda venida que en realidad nuestra alma estaba esperando por tanto tiempo, y eso solo viene después del fin de los tiempos. Nosotros vamos a sacar un espacio la otra semana. Ahora, si tú quieres cambiar el tipo de letra de tu logo, actívate los Padre, cientos de diferentes tipos de letras de premio. vamos a sacar un espacio la otra semana para hablarles un poquito de lo que es el fin de los tiempos. Entre la otra semana o la que viene, vamos a ver, para que ustedes conozcan un poquito qué es esto del fin de los tiempos. Dios mediante tendremos un invitado, así que vamos a ver, recen por ello. Pero es muy importante tener conocer esto del fin de los tiempos, porque nosotros tenemos que conocer nuestra historia, lo que el Señor nos dice para poder prevenirnos. Tenemos que aprender a trabajar las cosas bien, a hacer las cosas bien, a amar a Dios, a pensarle, a actuar por Él y para Él, no solamente porque vamos a ser un día condenados delante de todo el mundo. Yo imagino que eso es como si nos vieran, perdónenme la expresión, como si nos vieran como en bola delante de todo el mundo, de un estadio lleno de millones de gente. Eso sería muy vergonzoso.
Entonces por eso hay que hacer las cosas bien si no queremos al final de nuestra vida avergonzarnos y arrepentirnos porque será demasiado tarde. Justos a una izquierda. Nosotros no podemos, debemos aprender a ser muy dóciles ante lo que el Señor tiene para decirnos. Con esto, quiero que les quede muy clarito las tareitas. Ya no me acuerdo cuáles fueron, espero que las hayan anotado. ¿Alguno la anotó? Solo me acuerdo de la de Gloria Polo. ¿Alguno por ahí la anotó? Que las tenga por ahí, que las recuerde. O las recordamos por el grupo. Las recordamos por el grupo. Entonces, clave, muchachos, para la vida eterna. Conocer las postrimerías. Ahí me da mucha risa porque uno cuando tiene una cena y espera el postre, usualmente yo lo que más espero es el postre. Yo me imagino comiéndome la comida súper deliciosa, pero me dan más ganas todavía de pensar qué es lo que viene después. Y digamos que en pensar en lo que viene después, no podemos irnos tampoco al extremo de solamente pensar en ello, o sea, que eso sea el único fin, que sea el fin, con el fin me refiero a que todo lo que haga sea, no, es que esto me va a condenar, no, yo no puedo hacer esto porque me voy a condenar, no, imposible, pero no, el Señor no nos pide que seamos esclavos incluso de nuestra propia mente. El Señor nos pide que hagamos las cosas con amor. Y hacer las cosas con amor, les aseguro que los hará hacer las cosas bien. Las cosas que los enseñará a hacer lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto. Les voy a leer una cosita antes de terminar. Dice: ¿qué será el día de la vergüenza universal? Pues quedarán al descubierto todas las conciencias y los corazones de todos los hombres, y serán contemplados por toda la humanidad. Si sentíamos vergüenza para ir a confesar nuestros pecados ante un sacerdote en la confesión, ¿qué diremos de ese día en el que ya no solo un hombre, sino toda la humanidad conocerá nuestras miserias? Desde la profundidad del corazón surge el joven de Nazaret. Una pregunta esencial e ineludible para la vida de todo un hombre, pues se refiere al bien moral que hay que practicar y a la vida eterna. Imagínense eso. Tenemos pena muchas veces de confesarle a un sacerdote nuestras faltas, nuestros pecados, y yo sé que da mucha pena. Te queda mucha pena porque, claro, uno dice, Dios, pero esto es un humano también que está aquí enfrente de mí. Yo cómo voy a decirle las barrabasadas que he dicho, que he hecho, las barbaridades, las inconsecuencias que me he portado a alguien que me puede juzgar como persona. Y es más fácil decir, yo me confieso ante Dios, porque sabes que muy en el fondo vas a escuchar, cuando dices eso, muy en el fondo vas a escuchar la respuesta que tú quieres oír, no la que el Señor tiene para ti. Pero confesarle algo a alguien más implica aceptar la opinión que la otra persona tiene. A veces nos atrevemos a decir que somos reservados en el sentido de que no contamos absolutamente nada y hacemos lo que nos da la gana, pero no porque queramos ser reservados o porque no queramos molestar mucho, sino porque sabemos que al contarle algo a alguien más, le estamos dando la potestad y el poder de decirnos lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Y no nos debe dar vergüenza decir las cosas, no nos puede dar vergüenza. Ve, yo les pongo un ejemplo, que es algo súper cotidiano. Imagínense algo tan natural como uno estudiar o hacer un trabajo. Ahora algo tan grande como lo puede ser, no sé, engañar a tu esposo o esposa o simplemente ocultar, no sé, una enfermedad, lo que sea. Que es decirle, por ejemplo, a la profesora, no, lo que pasa es que se me cayó el internet y era durmiendo. Algo tan sencillo y tan simple como eso nos puede llevar a algo tan grande como matar a alguien. Mi papi siempre me dice, quien miente es capaz hasta de matar.
Y no es lejos porque el que miente siempre tiende a ocultar verdades de sí mismo. Y a la primera persona que mata es a uno mismo. Bueno, con esto yo quiero que pensemos, que meditemos. Hoy anoten esta tarea que se las dije en el transcurso de la charla, pero vamos a hacer una lista de nuestro fruto prohibido. Todo lo que, pero anoten todo lo que ustedes sienten. Eso nos va a servir más adelante. Nosotros, les voy a explicar una cosita, nosotros vamos a hacerles unos ciertos acompañamientos. Eduardo, Dianita, Adri y yo les vamos a hacer unos acompañamientos a todos ustedes en su debido tiempo. La gracia es que de ahora ustedes vayan incluso preparándose, porque realmente no sabemos cuándo va a acabar esto del coronavirus, pero la gracia es que esos acompañamientos sean presenciales. No obstante a eso, tienen todo abierto para que puedan escribirnos si sienten que quieren contarnos algo, o si quieren desahogarse. Nosotros estamos aquí para escucharlos, para conocerlos, para amarlos y para servirlos. Entonces, vamos a hacer una lista de nuestros frutos prohibidos. Ahorita les di unos ejemplos como la pornografía, el mentir, el hablar mal, ¿cómo se llama eso? Bueno, el hablar mal de alguien, el murmurar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Uno puede matar a alguien con eso. Con la murmuración es algo muy fuerte. No podemos caer en eso. No podemos permitir que nuestros hijos caigan en eso. Dejarlos que hablen mal de alguien, dejarnos a nosotros mismos hablar mal de alguien, es hablar mal de Dios, es incluso atentar contra el mismo Dios. Entonces, con esa lista, la gracia es que ustedes vayan conociéndose ustedes mismos. La gracia es que vayan conociendo lo que en su entorno les hace daño, no los ayuda a seguir, a progresar. Yo les aseguro que si ustedes tienen una empresa y dentro de la empresa tienen un personal que no les aporta nada positivo, sino que por el contrario aporta cosas negativas a la empresa, la primera medida será echarlos. ¿Cierto? El Señor no nos quiere echar. Y porque el Señor no nos quiere echar, nos manda a que nos conozcamos para que aprendamos de nosotros, de nuestros errores y poder seguir adelante. Con esto terminamos la charla por hoy. De verdad les digo, háganse muchas preguntas, pregúntenlo todo, interactúen en el grupo para bien, pregúntenlo todo si quieren. Que nosotros vamos a cubrir cada pregunta que ustedes tengan desde ya con la sangre preciosa del Cordero, para que en cada pregunta solo hay un deseo de amar más a Dios, de conocer más de Dios. No tengan miedo en adentrarse en este mundo loco de la fe, este mundo loquísimo de el amor a Cristo. Pregunten cualquier cosa, de cualquier tema del mundo, de lo que pensamos, de lo que no pensamos, que si estamos equivocados, ustedes nos darán la razón. Nosotros no lo sabemos todo, pero el Espíritu Santo les aseguro que les dirá lo que ustedes necesiten escuchar. No les dé miedo preguntar, no les dé miedo indagarse, pregúntenos, aprovechen, sáquennos el jugo. Nosotros sabemos mucho, una cosita de nada ahí, pero sáquennos el jugo para que ustedes puedan caminar con seguridad, con certeza lo que están haciendo, para que puedan exponerle al Señor siempre su fe, su amor, sus obras. No nos quedemos solamente en lo que podemos escuchar aquí, en lo que supuestamente sabemos. Vamos más allá, y para ir más allá hay que leer el Evangelio, para ir más allá hay que conocer la palabra de Dios. El Señor todo lo ha dicho ahí, lo ha escrito todo ahí, y el resto nos ha dado las demás personas para que nos den ejemplo. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a colocar en las manos de Dios este momento, vamos a sellar con la sangre preciosa de Jesús Vamos a sellar con la sangre de Jesús cada palabra que se dijo. Vamos a sellar con la sangre del Cordero cada rincón de nuestra casa. A sellar
el amor perfecto de Dios a sellar nuestra vida, nuestro hogar, nuestro corazón. Vamos a decirle a Dios cuánto le amamos, a decirle a Dios cuánto le agradecemos el que hoy hayamos podido escuchar estas charlas, a no ver la muerte, a no ver ese juicio como algo aterrador, a verlo como la oportunidad de poder hacer las cosas bien en la tierra. El Señor nos permite conocer un poco más allá de esa realidad eterna, no para que dudemos, no para que creamos, sino para que nos respetemos, el hacer las cosas bien, el actuar bien, el respetarnos a nosotros y respetarnos a los demás. Nuestros actos no solamente tienen consecuencia en nuestras vidas, nuestros actos tienen consecuencia en todas las personas y principalmente en aquellos que son papás, hermanos. Sus actos siempre tendrán consecuencia en sus hijos. Y a lo largo de todas las decisiones que se toman en el mundo entero, aquellos quienes más sufren, al final son los más pequeños. Por eso el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No por ser inmaduros, no por hacer cualquier cosa, cualquier locura, es simplemente por ser dóciles a la voz de tu papá, a la voz de mamá. Señor, toma esa sangre preciosa que emanó de tu costado y báñanos. Baña nuestras familias, nuestra vida, baña, Señor, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Hoy, Señor, le prohibimos a Satanás que nos muestre el fruto prohibido. Le prohibimos a Satanás que siquiera pueda decir una sola palabra para nosotros. Le prohibimos que nos moleste. Le prohibimos que tome cualquier medida para hacernos sufrir. Y consagramos Jesús, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida y la vida de nuestras familias a tu corazón sacratísimo, al corazón inmaculado de la Virgen y el corazón castísimo de San José, en un círculo de sangre, en fe de que la sangre del Cordero es la única capaz de librarnos de la muerte eterna y de darnos por completo la vida eterna. Te damos gracias, María, porque tú diciendo sí, diciendo hágase en mí según tu palabra, Señor, nos regalaste la dicha de tener a Dios en nuestra vida. Gracias, María, gracias, mamá hermosa, porque a ti no te bastó, Señora, con donar tu vida entera a Dios. Dios quería más de ti, tú le diste más de ti. Le diste la posibilidad a Dios de ser Dios en tu vida. Y por eso María nos quiere invitar a que dejemos ser a Dios en nuestra vida. El Señor solamente nos dice, encárgate de mí, encárgate de mis problemas, encárgate de todos mis asuntos, que yo por el contrario me encargaré de tu vida entera. El Señor quiere reacomodar tu vida, hijo, hija. El Señor quiere reacomodar cada rincón en el que obstruía una mesita que te golpeaba el dedito chiquito del pie. El Señor quiere quitarlo de ahí, dejarte el espacio para que Él pueda caber. Dios quiere ajustarse a tu corazón. Dios se ha hecho tan pequeñito como es una hostia, para ajustarse a ti, a tu pequeñez, para ajustarse a cada uno de nosotros. No le paguemos mal a nuestro Señor. No le paguemos mal al que nos ha dado todo. No yéndonos tan lejos. Lo que nos parece lo más normal es lo más excepcional, que es la vida diaria. Mañana podemos morir, hoy, ahorita, en 5 minutos. En 5 minutos puede pasar cualquier cosa, en 1 minuto. Pero Dios quiere detener
quiere alargar más bien tu estancia en esta tierra, para que purifiques, para que tomes y te purgues de todo eso que te hace daño y empieces a verlo más a Él que a cualquier otra cosa. Quiere que organicemos nuestras prioridades y lo pongamos a Él de primerito. Porque el Señor jamás dejará en un segundo plano a tu familia. El Señor siempre se quitará del medio para que tú puedas ser el más visto ante los ojos de su Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Virgen María. Qué dicha, muchachos. No nos dejemos amedrentar por lo que hablan de nuestra iglesia. Nosotros tenemos la dicha de tener un cielo entero a quien pedirle ayuda. Tenemos un cielo entero de quienes ser amigos. ¿Por qué nos debe dar pena decir que creemos en un santo, que hablamos con un santo? Si tenemos en el cielo amistades preciosas, amistades perfectas, esas amistades son increíbles, que nunca, nunca te van a aconsejar algo que te va a llevar a la perdición. No nos dé pena hablar del cielo, de las maravillas que hay arriba, porque solamente así podremos enamorarnos. Conociendo el cielo nos enamoraremos de él. Y qué mejor forma de conocerlo que de quienes toda su vida la pasaron anhelándolo. Démosle gracias a Dios porque nos ha dado una lógica para conocer, unos ojos para ver, unos oídos para escuchar y un corazón para amar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mis hijos, me encantó verlos, a los que vi. De verdad, fue muy lindo verlos. La clase va a quedar grabadita. Gracias a Dios.